Hola, seguidores japonistas Chile. Nos encontramos en Parque Metropolitano de Santiago a una semana de la reinauguración del parque que tenemos acá atrás, Jardín Japonés Santiago. Y estamos aquí, por supuesto, para cubrir lo que pasó con este jardín icónico aquí en Santiago, de los que nos gusta la cultura japonesa, y la polémica de que la gente no lo supo cuidar. Apenas duró 2 días, tuvimos plantas arrancadas, tuvimos gente chapoteando en el agua, un sinfín de imágenes que se filtraron por redes sociales. Pero en esta ocasión, para conocer más en detalle, estoy en compañía de José Guajardo, digamos historiador de la Universidad Católica de Valparaíso, o a punto. De Valparaíso. La Universidad de Valparaíso. Eso mismo. Sí. José, cuéntanos, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este parque? ¿Qué esperas encontrar adentro? Mira, espero encontrar, primero que nada, las expresiones culturales de Japón, Ya. que para mí es lo esencial. Claro. Porque yo lo que manejo de Japón es la historia más prístina, más antigua. ¿Entiendes? Entonces el jardín japonés es parte íntegra de la cultura japonesa de ese periodo, ya sea del periodo Heian, del shogunato, etcétera. Son etapas que a mí me apasionan, de verdad. Entonces eso es lo que yo espero encontrar. Claro, ¿y tú habías venido al anterior parque antes de la remodelación, o lo conocías o no? Mira, yo había venido en el 2016, en invierno. Estaba bonito, pero no estaba remodelado, ¿me entiendes? Claro. Quizás ahora me voy a encontrar con una sorpresa, ni idea. Bueno, eso es lo que vinimos a ver. También esto a la vez sirve como un video reaction. Vamos a ver nuestra nueva reacción ante este jardín. Vamos a ver qué cosas nuevas hay, qué se integró. Aunque no negamos que ya vimos algo en las noticias, pero ahora vivirlo y ver cómo la gente se está comportando es diferente. Así que vamos a conocerla ahora con José, que es nuestro generador de contenidos, y ojalá les guste el video. Bueno, ya estamos en la entrada del parque de Jardín Japonés y vamos a ir narrando ahora con José qué nos encontramos para que vayan viendo lo interesante de la arquitectura. Así que, por ejemplo, aquí, vamos acá. Acá esta es una expresión. ¿Qué tenemos aquí, José? Es una expresión de lo que llamamos Karen Sansui Teien. Es una variante del jardín japonés, ¿Ya? que es muy conocida, de hecho, se le conoce también como jardín zen. Sí. Muchos conocemos lo que es, o sea, muchos han oído nombrar del jardín zen, etcétera. ¿Y en qué consiste? Es un jardín que por lo general está recubierto de arena, de piedritas. Claro, en este caso tenemos una especie de ripios, pequeños. Claro, de ripio, claro, para en especie simular lo que esto mismo. Ajá. También tiene vegetación, pero no tanta, poquita vegetación, ¿entiendes? De hecho, todos conocemos esa. Bueno, en algunas casas es muy común tener como una versión mini del jardín. Sí, hay una escultura, a veces vienen con un Buda acompañado. Claro, con un Buda acompañado, y de hecho es muy bueno para el estrés, para liberar tensiones, etcétera. Claro. Relaja mucho. Yo una vez intenté hacer formitas, etcétera. Es muy relajante, de verdad. Yo también creo haber leído que esto, de que las piedritas estén, por ejemplo, así onduladas, es una forma de representación del agua. ¿Es verdad eso? Es una forma de representación del agua, porque como este jardín es seco, a diferencia de los otros tipos de jardines japoneses que tienen agua, incluida estanques, este no, así que como que trata de representarla de una u otra forma. Claro, yo también lo veo como esto, como que si esto fuera el mar, y estas zonas de pasto y roca son como las islas. No sé si podrían representar al Japón, a lo mejor. Puede ser que represente Japón, o Claro. también quizás no tendríamos que intrometernos más allá de lo que implica la espiritualidad budista. Exacto, ¿Entiendes? exacto. Porque aún nosotros somos desconocedores de eso. Exacto. Tenemos que penetrar ahí y zafar nuestras dudas, ¿no? Sí. Bueno, y ese muro creo que también tiene una explicación arquitectónica. No sé si tú sabes qué Mira, estilo arquitectónico. Este tiene estilo inspiración. arquitectónico es típico de Japón. O sea, Ya. este estilo arquitectónico ya del bicromático llega a Japón ¿Ah? durante el periodo Nara. Durante el periodo Nara, que es en el siglo VIII. Ya. En el siglo Estupendo. VIII, el imperio japonés trata de emular lo que fue la cultura de la dinastía Tang china. Ya. Y entonces, el estilo arquitectónico de la dinastía Tang era así, como tú lo ves acá, bicromático, más bien más geométrico, etcétera. Ya. Y entonces, ¿cuál es el detalle?
que este tipo de arquitectura pervivió en Japón. Pervivió en Japón hasta la actualidad, porque Japón tiene una característica que lo hace muy diferente a China, que los rasgos culturales del pasado tienen vigencia en la actualidad. No es así como China, que una vez, ya, si bien pasamos de un estadio cultural a otro. Como que ya, durante la dinastía Tang tuvimos este estilo de vestimenta, o sea, de vestimenta, de arquitectura. De arquitectura. Bueno, luego de otra dinastía, pasados 300 años para que haya un cambio cultural sustancial, superamos este estadio cultural y nos entrometemos en otro, ¿entiendes? Pasamos a otro estadio, muy diferente, con otras características, recogiendo rasgos obviamente, pero en sí muy diferente. Exacto. Esa Y otro detallito y otro detallito que vemos aquí, que es un aporte del budismo zen. Si se fijan, aquí hay lo que trata de mostrar el budismo zen es la materialidad de lo que hay aquí. Aquí en el budismo zen no trata de ocultar de qué están hechos la arquitectura. Por ejemplo, estas rejas, esto tenemos aquí bambú, y se nota claramente que es bambú. Cuerdas de origen vegetal. Claro, tenemos también aquí las piedras, y aquí tenemos las piedras, tenemos una especie de, ¿cómo llamar esto? Esto que está acá, José, ¿cómo llamar esto? Canaleta, no creo. Aquí, donde se va el agua. Pero el budismo zen, así como existe el diseño zen, trata de mostrar justamente la materialidad de estos elementos arquitectónicos que están acá. Se distinguen fácilmente: madera, roca, pasto, etc. Así que vamos a acercarnos. Ahí tenemos otra curiosidad antes de entrar al parque. Vamos para allá. Bueno, estamos en la entrada todavía del jardín japonés, y aquí, antes de entrar al parque, al lado derecho, tenemos dos piedras que tienen una placa. Esa placa está en japonés y está en español. ¿Qué es lo que dice la placa? La que está en español dice: remodelación jardín japonés en conmemoración del centenario de las relaciones Chile-Japón, 1997. ¿Eso por qué? Porque recordemos que bajo el gobierno de Eduardo Frei, Chile cumplió 100 años de relación Chile-Japón, cuando se estableció el acuerdo de cooperación, de paz y fraternidad entre ambos países. Por eso esa placa, y con motivo del centenario, se reinauguró, se le hizo una remodelación en el año 97 y se estableció esa placa ahí. También tenemos acá, al lado izquierdo, que en la década de 1980 se le puso que era el Jardín de la Amistad Chile-Japón, demostrando también que ambos países tienen muy buenas relaciones hasta el día de hoy. Y como sabemos, en el 2017, Chile y Japón cumplieron 120 años de relaciones. Estamos a punto de ingresar al jardín japonés aquí, y dado lo que pasó el fin de semana pasado, tenemos aquí que hay un reglamento bien explícito de cómo uno se puede comportar en el jardín japonés. Por ejemplo, usar los senderos, lo que vimos el fin de semana pasado, que la gente se echaba en el pasto, estaba acostada. No, ahora usar solamente los senderos, porque recordemos que este es un jardín de contemplación. Por supuesto, no arrancar ramas, hojas ni frutos. También tuvimos arranques de plantas el fin de semana pasado. Zona habilitada, no es zona habilitada para picnic. Si esto es un lugar de contemplación y meditación, por supuesto que no se puede venir a comer. No se permite nadar y jugar. También vimos fotografías de niños metiendo las patitas al agua, casi bañándose. No, por supuesto que animales no, menos bicicleta, que puede provocar un daño en plantas, etcétera. Y prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas. El fumar se entiende por el respeto que tiene que ver con el medio ambiente, la no contaminación. Y por supuesto el alcohol creo que no necesita mucha explicación. Así que ahora vamos a conocer, vamos a ir en más silencio porque es un lugar de contemplación y meditación. Vamos a ver cómo está el jardín japonés actualmente. Ya estamos adentro del jardín japonés y ya nos hemos llevado las primeras impresiones de cómo está este maravilloso parque. Por ejemplo, si nuestro amigo René nos muestra aquí la entrada, recordarán los que visitaron hasta hace 2 años atrás que había una entrada de madera. Por ejemplo, un escalón de madera, una entrada. Ahora ya no existe. Es una entrada con un empedrado y que se respeta lo que es la arquitectura japonesa en términos de mostrar la materialidad. Aquí tenemos, por ejemplo, madera, el piso de piedra. Y aquí tenemos nuevamente los bambús que señalan cuál es el sendero a seguir. José, dinos tus impresiones al haber entrado recién al... No, es algo muy diferente, sí. Mucho más amplio y también con nuevos símbolos japoneses, como es la pagoda de la cual vamos a hablar más adelante. Claro. No, es genial. La posición del puente es mucho más abierto, mucho más
contemplativo, de hecho, para cumplir la función, o sea, una de las muchas funciones que tiene el jardín japonés. Se puede disfrutar de la naturaleza, conectar con tu espíritu, que es lo trascendental. Vamos a analizar el jardín japonés en función de la flora nativa de Japón. Acá tenemos pinos, que son especies de hoja perenne, características de las montañas altas de Japón y de la zona norte de Hokkaido. Por otro lado tenemos, hacia ese lugar, árboles de familia caducifolia, es decir, todos aquellos que pierden la hoja, de hoja caduca, en la estación de otoño. Son características de la flora de Japón. Por otro lado tenemos los símbolos espirituales. Por ejemplo, al centro vemos la pagoda. ¿Qué es la pagoda? Muchas veces confundimos la pagoda como cualquier templo, cualquier construcción que se emplaza en territorio oriental, ya sea de China, de Japón, de Tailandia, etc. Pero no es así. La pagoda tiene una implicancia, un significado espiritual, religioso. Si la edificación no tiene esa trascendencia religiosa espiritual, no es pagoda, porque la pagoda es un templo de adoración, un templo de meditación. Oye, José, y cuéntanos, estas son flores de loto, ¿verdad? Las que tenemos acá Son flores abajo. de loto, sí. Flores de loto, ¿verdad? Son muy relacionadas con el budismo. Relacionadas con el budismo porque también entendámoslo históricamente y geográficamente. Las flores de loto son... es una vegetación indómita de Japón, de China, de Corea, de zonas donde irrumpe el budismo. Claro. Irrumpe el budismo porque recordemos que el budismo tiene su origen en India y luego tiene su expansión. Claro. Entonces, se empieza a relacionar los aspectos de la naturaleza con la religión que está emergiendo. Y por eso las flores de loto pasan a ser características simbólicas del budismo. Claro. Sí. Además, si seguimos buscando simbolismo, por ejemplo, esta cascada que tenemos ahí, para las culturas orientales también sabemos que es importante que el agua fluya, porque sabemos que el agua estancada nos genera vida. Un agua fluyendo sí va generando vida. Entonces aquí tenemos esta representación de una cascada que nos está demostrando que hay fluidez aquí en la vida. Hay constancia. Constancia, exacto. El agua fluyendo nos estanca el agua y no se contamina. Y finalmente allá al fondo tenemos una linterna, un farol. Un farol. Sí, un farol que representa un pabellón. El pabellón también es otro tipo de construcción japonesa y china, porque el pabellón está siempre, por lo general está en un jardín o en una colina. Ya. Entonces también es una parte donde alguien medita y contempla. Ajá. Y eso habrá sido influencia china, eso imagino. Eso es influencia china, ya, claramente. Pero el pabellón solamente consta de un piso. Es la diferencia de la pagoda. Y por lo general tiene 6 puntas en el techo. La pagoda tiene, por lo general, al menos en Japón, tiene 4 puntas. Estupendo. Claro. Por eso ahí tenemos una diferencia clara entre lo que es la pagoda y el pabellón. Ok. Bueno, sigamos recorriendo el parque a ver qué nos encontramos. Hablemos un poco de la historia del jardín japonés. El jardín japonés, aunque no lo creamos, tiene su origen en China. ¿Pero bajo qué contexto? Bajo el contexto de la dinastía Song. Esta fue una época de gran auge urbano, donde nuevas categorías sociales, emergidas desde el corazón de la urbanización que se estaba dando, decidieron ostentar su entorno, su propiedad. ¿Y cómo lo hacían? En base a la construcción de jardines. Quien tenía el jardín más hermoso era el comerciante que más ostentaba. Y entonces, recordemos que la dinastía Song transcurrió entre el siglo X y el siglo XIII, cuando Japón y China estaban aún en una especie de retroalimentación constante. Por ende, el jardín japonés llega a China, pero llega con otra impronta, no con una impronta tan superficial como era la China, sino más bien que de una suerte de sincretismo espiritual. Pues llega el jardín a Japón, pero llega a conectar con el sintoísmo,
que tiene una especie de íntegra conexión con la naturaleza, bajo todo tipo de aspectos. Entonces emerge el jardín japonés y también con influencia del budismo zen, porque recordemos que Japón es un producto de todas sus manifestaciones culturales, la religiosa, la espiritual, la social, etc. Bueno, ya estamos subiendo a la segunda parte y renovada parte del jardín japonés y ya tenemos una clara diferencia de lo que habíamos visto el fin de semana pasado, de estas espantosas imágenes que tuvimos gente echada en el pasto, animales, gente haciendo picnic, y como ven, por lo menos este fin de semana no hay de eso, ya no se ve. De hecho, como pueden ver ahí, hay un letrero que dice: no arranque las ramas, hojas y frutos y semillas. Y afuera, como ya les contamos, había un letrero que decía: no hacer picnic. Y parece que la gente estaba leyendo, aprendiendo, está informando de cómo comportarse. Además de que justo también en el frente tenemos un guardia, alguien que está custodiando que se cumplan las normas del parque. Ahí lo tenemos, ¿ven? Con la chaqueta de Parquemet. Está vigilando que se cumpla esto. Así que por lo... El tema se mediatizó mucho y también... Toda la gente tiene acceso a la TV, a las redes sociales, etcétera. Ya está en la retina, que hay que tener un respeto respecto a lo que es el jardín japonés. Exacto, así que por lo menos a una semana de la reinauguración vemos que el público parece que ya está aprendiendo a controlarse, aunque ya hemos visto ahí a alguien que ha pisado el pasto, pero es menor ahora, afortunadamente es menor. Así que vamos a seguir recorriendo. Ya estamos en la parte central de la caída del agua del jardín japonés y es aquí donde tuvimos estas polémicas imágenes de la semana pasada, donde teníamos niños jugando en el agua, adultos acostados aquí en los pastos y animales que entraron y dañaron plantas. El panorama de este fin de semana es completamente diferente. Como vemos, ya no hay nadie acostado en el pasto, no hay picnic, bicicleta, y así que por lo menos vemos que se está respetando. A una semana de reinauguración se está respetando lo que es un jardín japonés, no completamente como hemos visto recién la gente, pero por lo menos el cambio ya es notorio. También aquí tenemos elementos a analizar. Por ejemplo, José, cuéntanos, ahí tenemos un nuevo farol, ¿verdad? Un nuevo farol, sí. Un nuevo farol que esta vez es de, si no me equivoco, 6 puntas. Claro. Ahí le vamos a echar una mirada. Una miradita por ahí. Y también tú Pero sabes que yo recuerdo que este farol estaba en el 2016, antes de la remodelación, sí. El nuevo farol, o no, bueno, creo que estaban los dos, pero los cambiaron de lado. Exacto. Los cambiaron de lado, claro. De lugar. Sí. También ahí tenemos atrás, hay al arquitecto que diseñó este jardín japonés, él quería retirar esa rueda. Quería retirarla. Él decía que los jardines japoneses no tienen ruedas de agua, pero le tuvieron que decir que esa rueda fue una donación de la Cámara Chino-Japonesa de Comercio. Por para eso que continuara. Él decidió dejarla, claro. Sí. Y por eso, pero él le quiso dar una función, nuevamente con lo que dijimos abajo con la calle de agua, que ayudara a movilizar el agua y que no se estancara. Por eso ahora vemos hoy una rueda mucho más activa de donde estaba antes aquí abajo. Lo que lo encuentro notable, ahí se quedó muy bien, yo creo, la rueda. Y bueno, y esta zona, este empedrado que tenemos acá, lo mismo, aquí es donde estaban las polémicas imágenes de los niños bañándose, de la gente tirando basura, comiendo basura, o también tirando monedas como si fueran pozos de la fortuna. Nada que ver, estabas confundiendo culturas tremendas. Bueno, pero todo parte por la educación, porque también recordemos que parte íntegra del trabajo de Japonistas Chile es conectar la cultura japonesa con la chilena. Exacto. Entonces eso nos habla de que hay un largo camino por recorrer. Sí, pero mira, ya en una semana que llevamos de jardín japonés reabierto, ya vemos un cambio. Un cambio sustancial. Y también muy bueno. Gente que puede interesarse más allá en esto. Sí. ¿Entiendes? Y... Así que sigamos recorriendo. Continuemos. Pero el puente, ese es un aspecto que me gustaría repasar. Analízalo, ¿no? Un aspecto, el puente, dentro de la estética japonesa es muy importante. China es japonesa. Pero en la expresión artística del grabado ukiyo-e, que es un tipo de estilografía que se comenzó a dar en Japón durante el periodo Edo, Tokugawa. Ajá. Las geishas, la gente común, siempre la vida de la ciudad se enlazaba en los puentes. Siempre los grandes artistas retrataron la vida social del Japón, de la ciudad de Edo, más específicamente en los puentes. Tenía un significado estético de gran importancia, de gran valor. Además, no solamente estético, el puente siempre se ha visto, hay algunos puentes en Japón que están acompañados de un tori, y el puente es un paso hacia un lugar sagrado, claro, o otro lugar más místico. También cumple una función,
una función muy importante en esto de lo que es tanto la contemplación como la meditación, ¿entiendes? Porque desde el puente se observa cómo fluye la naturaleza, cómo fluye el agua, cómo fluyen el viento, las plantas, etcétera. Y justamente este puente que estábamos viendo está volcado para que se produzca esa visión. Por el lado norte está apuntando hacia la cascada, la rueda, y hacia el lado sur apunta hacia la caída del agua y el riachuelo que sigue hasta abajo. Entonces también justamente está puesto para una visión contemplativa hacia el parque. Por eso también en los grabados ukiyo-e vemos gente que no está circulando por el puente, más bien está pegada en el puente. Claro, exacto. Estos son pequeños gestos que podemos decir que sirven para la contemplación del parque, justamente. Exactamente. El puente es algo más allá de un transporte, sino es un lugar de contemplación, de admiración, un lugar de espíritu. Exacto. Ahora sí sigamos recorriendo el parque. Estamos finalizando nuestro recorrido por el jardín japonés del Parque Metropolitano y no podíamos irnos sin tomar imágenes y anunciar de que también aquí tenemos el tradicional árbol de Sakura aquí en el Parque Metropolitano. Y como puede mostrar aquí René en cámara, tenemos varios que rodean a este escenario central que tenemos justo ahí al lado de nosotros con un piso de madera donde suponemos que se van a realizar diversas actividades culturales. También sabemos que el Parque Metropolitano no solamente es el único que tiene árbol sakura, sino que también existen en el Jardín Botánico de Viña, donde sabemos que son injertos. La parte de arriba del árbol es japonesa, mientras que la parte de abajo ya es una especie de acá americana. José, ¿qué nos puedes decir del árbol de sakura que tenemos aquí? Bueno, mira, lo más probable es que estos sakura con el tiempo den cereza, ¿entiendes? Claro. Porque en Japón hay tanto, como pasa con los duraznos en Chile, o sea, en China quiero decir, disculpe, hay cerezos ornamentales y cerezos frutales. Y esto lo más probable es que sean cerezos frutales también. Claro. Bueno, que florecen de la misma forma en primavera. Claro. Bueno, no sé si son rojos o blancos. Bueno, eso se verá en primavera, pero... No sé cómo se distinguen. Claro, tampoco sé cómo se distinguen, pero tanto cerezos rojos como blancos son muy valorados en Japón. Sí, son ornamentales. Bueno, ambos son celebrados en el Hanami. Habrá que esperar entonces a finales de este año, finales de septiembre, octubre, a ver cuando florezcan los sakura, pues, vengamos al Hanami a ver qué actividades se realizan y vamos a ver qué tipo de árboles. Así que ahora nos despedimos, vamos a la salida y ahí nos despedimos del parque japonés. Ya hemos terminado de recorrer este maravilloso jardín japonés de la amistad Chile-Japón, inaugurado en 1974. Bueno, que ustedes ya vieron en el video que lo que encontramos aquí. Hay muchas cosas a analizar, mucha arquitectura, paisajismo, elementos religiosos que hacen referencia al budismo zen, al shintoísmo también. Vimos la arquitectura, vimos los ríos. Así que este es un jardín hecho para la contemplación, la meditación, apreciar la naturaleza, escuchar los sonidos, y eso es lo importante. Por eso estamos aquí cubriendo eso, y esa es la enseñanza que deja este parque. Este es un espacio que podemos usar en los santiaguinos para tener dispersión, para tener un descanso de esta ciudad bulliciosa que tenemos aquí al lado en Santiago. Así que, José, ¿qué quieres agregar a esta conclusión del jardín japonés? Los chilenos, no los santiaguinos solamente. Es que como el parque está ubicado acá, por supuesto. Yo soy de provincia, por eso lo digo. Claro. Así. Bueno, que vengan, disfruten, conecten con la cultura japonesa. Lejano Oriente tiene cosas maravillosas que aportar a nuestra vida. Y si quieren pasarlo bien, las reglas del jardín japonés no están hechas para que ustedes no la pasen bien, sino que para que la disfruten bajo estándares japoneses. Claro. ¿Entienden? Sí. Eso. Bueno, muchas gracias por vernos, muchas gracias Pablo por invitarme a esta sesión. De nada. Esperamos cubrir este evento, pero en primavera, claro, porque los jardines japoneses tienen mucha más presencia en primavera por el tema de las flores y también por las sakuras, que son es la flor imprescindible del jardín japonés. Exacto. Así que el siguiente video ahora va a ser en primavera. Volveremos a venir al jardín japonés para ver cómo el jardín recibe a la naturaleza. Esa es la tarea que nos queda ahora para finales de septiembre, octubre. Así que muchas gracias, japonista, por vernos y nos vemos en otra ocasión.